quinto de Pascua que estamos viviendo y que nos debe hacer reflexionar en cuanto a esa alegría que debemos sentir como hijos de Dios, porque Cristo venció a la muerte con su resurrección. En los siguientes minutos, el domingo quinto de Pascua. La Pascua sigue creciendo. Los domingos quinto y sexto de Pascua. Sí, y bueno, allí donde la ascensión no se celebra en domingo, también el séptimo, escuchamos en el Evangelio, distribuidas en los tres ciclos, palabras de Jesús en su cena de despedida, con las que da a sus discípulos consignas para cuando Él falte. En esta oportunidad vamos a escuchar su siguiente afirmación. Yo soy la verdadera vid y ustedes los sarmientos. En la lectura pues, de los Hechos de los Apóstoles aparece un personaje que será protagonista en toda la segunda parte de este libro, San Pablo, que después de su conversión se presenta a la comunidad de Jerusalén. Por cierto, han transcurrido ya 4 semanas de Pascua y en esta quinta se inaugura pues la semana de Pascua de la quinta, ¿no? Y las lecturas bíblicas nos van ayudando a entrar cada vez con mayor fuerza en la vida nueva del resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. No debemos cansarnos de celebrar nuestra fiesta principal que dura estas 7 semanas, que es nuestra fe cristiana, que debe ser fundamentalmente alegría y visión optimista. Ya en dirección a Pentecostés, a muchos les ayudará también el recuerdo de la Virgen María en el mes de mayo. Ella es el mejor modelo que tenemos para sumarnos a la Pascua de Jesús. Ella, que la vivió muy de cerca y se dejó llenar otra vez por el Espíritu, junto con la comunidad. Antes de escuchar la lectura, tengo que decirte pues que Saulo, el perseguidor de la iglesia, se ha convertido en testigo de Cristo resucitado, en instrumento elegido para la expansión de la buena noticia. Con todo, 3 años después de su conversión, sube a Jerusalén para que su misión quede oficialmente reconocida y avalada por el Colegio Apostólico. La predicación de Pablo, te vas a dar cuenta, se centra en la persona, en el nombre del Señor resucitado, que ha recibido el nombre sobre todo nombre. Y esta característica de la predicación es la libertad y seguridad, lo que se llama parresía apostólica, que se funda en la elección por parte del Señor y en el reconocimiento por parte de la Iglesia. Por eso, nuestra misión de cristianos comprometidos, consagrada oficialmente en el bautismo y en la confirmación esa misión, y reciba en la celebración eucarística la fuerza, la seguridad y la absoluta libertad de espíritu que caracterizan pues el auténtico testimonio cristiano. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente en nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega,
que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Como te vas a dar cuenta, o como ya te has dado cuenta, la presencia de Saulo o Pablo en Jerusalén es recibida con una desconfianza lógica. Pero hay una persona, Bernabé, que sabe descubrir la acción del Espíritu y que le hace de padrino presentándolo a la comunidad. Entonces, esta comunidad escucha cómo Pablo cuenta su gran experiencia de Damasco y así la admite pues en su seno. Más tarde, ante las amenazas de los judíos de lengua griega, le defiende y le facilita y su marcha, y se marcha, no, su marcha hacia Tarso, ¿verdad? Cuando Pablo va para allá. Vas a darte cuenta que el salmo de carácter claramente misionero está escogido como para hacer eco a este episodio de anuncio por parte de Pablo y de acogida, de la acogida. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, dice, el Señor es mi alabanza, la gran asamblea, hasta los confines del orbe. Eso lo vas a escuchar en la misa, en el Salmo. Previo a la lectura, quiero decirte lo siguiente, que, 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 que tomes atención a, a lo que voy a decir. La exigencia de un amor sincero que no se contenta solo con palabras. No hay verdadero amor de Dios donde no hay obras de amor, los hermanos. Afirmada esta verdad, pasa la carta a hablar de la verdad que es Dios mismo con una aparente falta de relación. Pero esta unión existe. El amor auténtico no puede darse sino en almas realmente santificadas por la gracia, almas que se mueven en la influencia del Dios verdadero, que es amor esencial. El hombre que vive así se mueve también dentro de una confianza total. Termina la lectura, vas a escuchar manifestando las dos vertientes del mandamiento nuevo: creer en el Hijo de Dios, en Jesús, y amarnos unos a otros. En estas dos actividades fundamentales encierra Juan todas nuestras relaciones con Dios y con los demás. Escucha. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Para Juan, en su carta, el amor verdadero no se demuestra con palabras y de boca, sino con obras, con obras. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuáles son esos mandamientos que hay que guardar? Que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Es fácil, ¿verdad? El tema, Cristo, vida, vida central
en el cuarto evangelio, reviste aquí una forma comunitaria, eclesial, y también, por otro lado, mediante la relación de la vida con la permanencia en él, que se expresa en la imagen cepa, ramas. Y esto adquiere pues su fundamentación y una explicación profundamente nueva. Dar fruto es vivir de la vida de la cepa y es ser de verdad sus discípulos, guardar amorosamente sus palabras, permanecer en él aún después de que él se vaya, en su iglesia. Lo que vivimos ahora, estar cortados de la cepa, pues es la carencia de su vida, la mísera existencia del sarmiento podado, descrita en varios rasgos alegorizantes sobre la base de la imagen de la cepa. ¿Sí? Esta vida en él supone una base nueva en relaciones con el Padre, en concreto, en la eficacia de las peticiones en cuanto hechas en él y según él. La idea de la viña del Señor, el Israel del Antiguo Testamento, queda así integrada en el Cristo, se integra el Cristo joánico, cuya vida es vida en común. Escuchemos la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca, luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Además de las expresivas metáforas de la puerta, del pastor o del pan, Jesús se compara a sí mismo con la vid y a sus discípulos con los sarmientos. Y lo dice, y se repite muchas veces: yo soy la verdadera vid y ustedes, tú y yo, somos los sarmientos. Jesús, en su conversación de la última cena, compara a sus discípulos con los sarmientos. El sarmiento que no permanece unido a la cepa se seca y no da fruto, mientras que si se mantiene unido, sí puede dar fruto en abundancia. Por supuesto, Cristo resucitado sigue siendo el centro de nuestra fiesta. Y el día de hoy, en esta semana, con el sencillo pero profundo símil de la vida verdadera, a la que hay que estar unido para poder participar de su vida. Es una comparación que expresa muy bien la importancia de Cristo Jesús para nosotros, para ti, para mí, aunque no vivamos en el campo y no hayamos visto pues muchos viñedos de cerca. Todos podemos comprender lógicamente lo que quiere decir Jesús cuando afirma que el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí, dice Jesús. Te cuento que ya en el Antiguo Testamento se empleaba esta metáfora para designar al pueblo de Israel y los disgustos que dio a Dios por su esterilidad, voy a decirlo de esa manera. Es famoso el poema de Isaías 5, mi amigo tenía una viña. Ahora esto se aplica a Jesús y a sus discípulos. Si en los domingos pasados se nos invitaba a considerarnos hijos
y ovejas del redil de Cristo, esta vez la comparación es más profunda y de mayor responsabilidad. Somos sarmientos, unidos a la cepa principal que es Cristo, de la cual recibimos vida. Y en este pasaje aparece 7 veces un verbo que gusta mucho a Juan: permanecer, permanecer, permanecer. El mismo que empleaba en el capítulo 6 referido a la Eucaristía. También aparece, si te das cuenta, 7 veces la expresión en mí, en la vida. Si queremos tener vida entonces y dar fruto, tenemos que permanecer en Él. Nos lo dice claramente, muy claramente. Sin mí no pueden hacer nada. Toma atención a eso. Sin mí no pueden hacer nada. Estar unidos a Cristo como los sarmientos a la vid supone, te cuento, también ese aspecto que recuerda Jesús. Mi Padre, al sarmiento que da fruto lo poda para que dé más fruto. En el Catecismo de la Iglesia Católica, citando este mismo pasaje de Juan, nos dice en qué o en quién consiste esa vida que Cristo, la verdadera vid, comunica a los suyos. Dice: el Espíritu Santo es como la savia de la vid del Padre, que da fruto en los sarmientos. Por eso es importante los sacramentos. Eso nos da fuerza, nos une más. A veces nos quejamos del poco éxito pastoral que tienen nuestros esfuerzos. Seguramente te ha pasado a ti, a mí. Tal vez se debe a que no cuidamos suficientemente nuestra unión vertical con Cristo Jesús y con su Espíritu. ¿Cómo no vamos a debilitarnos y convertirnos en viña estéril si descuidamos esta unión? No nos damos cuenta que eso sucede muchas veces. Pregunto, ¿en qué se tiene que notar que estamos verdaderamente unidos a Jesús? Si en el domingo cuarto de Pascua leíamos la hermosa página de Juan en que nos aseguraba nuestro carácter de hijos en la familia de Dios, en esta oportunidad quiere asegurarse de que eso no se quede en poesía y en palabras. El amor verdadero no se demuestra de palabra y de boca, sino de verdad. Y ya sabes lo que significa de verdad, con obras. Es fácil decir que somos hijos y que creemos en Cristo Jesús y permanecemos unidos a Dios. Es fácil decir eso, pero no basta con decirlo. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, recuérdalo. Es sincera nuestra fe cuando guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Cuáles son esos mandamientos? Para Juan son 2: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. O sea, la fe y el amor. Las dos cosas. La recta doctrina y la práctica del amor fraterno. Lo que se puede llamar la ortodoxia y la ortopraxis. Para Juan, las dos van unidas. Si no amamos de verdad y de obra al hermano, nuestra fe es vana, perdida. Pero si decimos que amamos, ¿no? La motivación es solo humana y no se basa en la fe en Cristo, y es en ese amor que será poco consistente. Quien cree en Jesús y ama al hermano, ese sí que permanece en Dios y Dios en él, haciendo obra, no solamente de palabras, sino obra. Recuerda, cuando Pablo llegó a Jerusalén después de su conversión y trataba de juntarse con los discípulos, era explicable y comprensible que aquella comunidad le mirara de entradita con recelo, porque lógicamente él había sido perseguidor de cristianos. Menos mal que hubo una persona que supo descubrir en él los valores que harían de él un gran apóstol. Fue Bernabé, quien le hizo como de padrino, pues se lo presentó a los apóstoles y así facilitó la acogida. Como también
Después iría a buscarle a Tarso, donde se refugió Pablo al verse amenazado y lo incorporó a la comunidad de Antioquía y emprendió con él, si lees el libro de los Hechos, las cartas, los primeros viajes apostólicos emprendió y le acompañó también en el testimonio tan universalista que dieron en el conocido Concilio de Jerusalén. Por tanto, a Bernabé se debe la recuperación de Pablo para la iglesia, lo que supuso un cambio importantísimo en su historia inicial. Los discípulos de Jerusalén, convencidos por Bernabé, cambiaron su actitud y escucharon con interés lo que Pablo tenía que contar de su conversión de Damasco. Debe haber sido muy interesante escucharlo. Y vieron enseguida la valentía con que empezó a anunciar a Jesús en la mismísima Jerusalén. Por una parte, Pablo fue a la comunidad madre para confrontar su carisma con los apóstoles, porque no quería ser voy a decir así, un francotirador o un apóstol que actúa por libre. Nos dio así un hermoso ejemplo de sentido comunitario. También nosotros no solo hemos de tener un sentido de unión con Cristo, sino a la vez un sentido de comunión eclesial, comunitaria, con los demás, sin abandonar la comunidad como hicieron, por ejemplo, los dos discípulos de Emaús, que en un momento de desconcierto abandonaron a los otros discípulos y se fueron pues a su pueblo de Emaús. Pero regresaron. No vale decir que estamos unidos a Cristo y a la vez no querer estar unidos a su comunidad. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Como no pueden estar los sarmientos unidos a la vid principal sin sentirse unidos los unos con los otros en una misma planta. Por otra parte, la comunidad también debe saber acoger a cada persona con su carácter. Toma en cuenta eso, con su formación y su mentalidad. Una comunidad cristiana no es un grupo cerrado en uniforme, no, abierto, es plural y acogedor o acogedora, con una actitud abierta para con los laicos y las mujeres y los jóvenes que pueden aportar ideas nuevas y diferentes de las que tienen los ya más establecidos en cada movimiento, en cada comunidad. Ojalá haya también entre nosotros muchas personas como Bernabé, que saben descubrir valores más o menos ocultos en una persona o en un movimiento nuevo y tender puentes sin dejarse guiar solo por la fama que uno pueda tener, sino dando un voto de confianza a todos. Escucha bien tú que formas parte de un grupo, un movimiento, una hermandad. Entonces, con este testimonio de comunidad abierta y comprensiva, es más fácil que se pueda decir de la nuestra lo que Lucas dice de la de Jerusalén. La iglesia, dice, se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Eso debes tomar en cuenta. Tú como comunidad o tu comunidad debes saber acoger, recibir al hermano. Y si lo recibes, no lo dejes de lado porque es nuevo. Al contrario, intégralo, únelo. Como diría yo soy un comunicador, ¿no? Habla con él, acércalo, haz que comparta con los demás. No lo aísles, no lo dejes aislado, ¿no? Abre las puertas. Sé buen acogedor, buena acogedora del hermano en tu comunidad. Eso, tenlo muy en cuenta. Bendiciones.